Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo el unboxing y la revisión del soporte para auriculares Razer Base Station versión 2 Chroma. Este gadget nos permite colgar nuestros audífonos cuando no lo estamos utilizando, básicamente para mantener el orden y por supuesto para decorar y darle un mejor aspecto a nuestro setup. Este viene con RGB y algunos puertos adicionales que siempre caen bien. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Como es de costumbre en el canal, iniciemos con el unboxing. El producto viene muy bien presentado, con los típicos colores de la marca. Y como se aprecia, esta caja tiene una dimensión considerable que no encaja completamente en el lente de mi cámara. Desde aquí podemos ver el logo de la marca, el diseño del producto, y en la parte baja nos indica que el hub incluye sonido envolvente 7.1. Tiene iluminación RGB a través de Razer Chroma, y el stand para los audífonos es antideslizante. Si lo giramos hacia la parte de atrás, nos indica más de lo mismo. Bien, ahora sí procedamos a abrirlo. Para eso quitamos esta cinta de seguridad y a continuación giramos la caja y lo destapamos. Vemos que el producto viene protegido en los extremos por una esponja de color negro y en la caja encontramos además un sobre con el típico mensaje de bienvenida y agradecimiento de la marca, y por dentro seguramente incluye los stickers con el logo. Ahora sí retiremos el producto con cuidado, el cual, como se aprecia, viene en un color negro mate con un diseño bastante minimalista. Respecto a la calidad de construcción de este producto, está muy bien cuidado y a diferencia de la versión anterior, este está construido de aluminio que le da un acabado bastante premium. El Razer Base Station versión 2 Chroma está disponible tanto en color negro clásico, que es el que tengo aquí, pero además viene en la presentación de rosa cuarzo y en blanco mercurio, los cuales combinan con los diferentes colores de los productos Razer. En la parte frontal de la base podemos apreciar el logotipo de la marca, el cual está impreso sobre el aluminio. Obviamente esta parte no tiene iluminación RGB. Si lo vemos por la parte superior, la zona para colgar los audífonos está cubierto por una goma, el cual permite un mejor agarre para que los audífonos no se caigan. En cuanto a sus medidas, el Razer Base Station versión 2 Chroma tiene una altura de 28 centímetros, el cual es suficiente para colgar cualquier headset de cualquier tamaño, manteniéndolo en un lugar fijo. Respecto al diámetro de su base, este mide 12 centímetros, el cual es bastante suficiente para lograr la estabilización, y respecto a su peso, este tiene 450 gramos. Es importante mencionar que la base tiene una ligera inclinación si lo vemos lateralmente. Esto impide que cuando colguemos los headsets no choquen con el brazo, permitiendo cargar el peso de los audífonos. Obviamente esta base no solo es para audífonos Razer, sino que lo puedes utilizar con diferentes audífonos de cualquier marca, y es totalmente compatible como se puede apreciar. En la parte de atrás tenemos su cable, el cual es ligeramente grueso como se puede ver. Este tiene una longitud de 175 centímetros, que creo está bastante justo para poder separarlo de nuestro gabinete. Pero algo que sí no me gusta es que no nos permita retirar el cable. Esto hubiera sido ideal y bastante útil para su movilidad. En cuanto a la parte inferior de la base, eso está recubierto por una goma texturizada, el cual ayuda a adherirse a la superficie. Respecto a sus puertos, el Razer Base Station versión 2 Chroma tiene dos puertos USB 3.1 en la parte frontal para la transferencia de datos a alta velocidad. Y si lo vemos en la parte lateral, vemos que tiene una entrada mini jack 3.5 mm para poder conectar nuestros auriculares. A través de este hub podemos conectar cualquier tipo de audífono, esto debido a que posee un conversor de señal digital a señal analógica integrado, el cual permite sonido envolvente de 7.1. Además, desde aquí podemos conectar cualquier otro tipo de dispositivo y cargar nuestros audífonos a través del puerto USB. Hubiera sido genial que incluyeran un puerto adicional como USB tipo C. Para poder aprovechar las velocidades de estos puertos, recomiendo conectarlo como mínimo en un puerto 3.0. Si lo conectas a un puerto 2.0, obviamente funcionará, pero estará haciendo cuello de botella respecto a la transferencia de datos. Respecto a su iluminación, este solo tiene iluminación RGB alrededor de la base, donde tiene una barra LED que permite iluminar toda la circunferencia de la parte inferior, dándole un aspecto bastante llamativo. Y para poder gestionarlo como en todo producto Razer, es necesario tener instalado Razer Synapse. Desde aquí podemos controlar el nivel de volumen de los audífonos conectados al hub de la base. Podemos gestionar el nivel de brillo de la iluminación y podemos seleccionar entre los distintos efectos de iluminación predeterminados. Y desde Chroma Studio podemos personalizar los efectos a nuestro gusto. Y algo que me gusta de este dispositivo es que nos permite definir varios colores a la vez con el efecto de iluminación onda, algo que otros productos Razer como el mousepad Goliathus Extend Chroma y el mouse Viper Mini no lo permiten, donde solo pueden mostrar un color a la vez. Sin embargo, al tener varios productos Razer, lo bueno es que podemos sincronizar la iluminación.
Algo que también debo resaltar es que su iluminación es bastante intensa, sobresaliendo incluso a luz de día. En general me parece un producto bastante interesante con un excelente diseño, así que si estás buscando un soporte para tus audífonos, el Razer Base Station versión 2 Chroma es una excelente opción si te gusta el minimalismo con el RGB, el cual te permitirá dar un mayor realce a tu setup luciendo los headsets. Si bien es cierto no tiene muchos puertos USB, pero siempre caen bien tener los puertos USB cercanos para poder conectar nuestros dispositivos. Como siempre estaré dejando el link en la descripción por si les interesa ir a revisarlo. Y esto sería la revisión rápida de Razer Base Station versión 2 Chroma. Hasta aquí el video, si tienen alguna duda del producto déjenmelo saber en los comentarios. Apóyame con tu like y si te gustó el contenido suscríbete al canal. Hasta el próximo video.